En Onda Cero, León en la Onda. Aquí está ya con nosotros, amigos, nuestro colaborador de los miércoles, Miguel Ángel Cueto, psicólogo y sexólogo. Abrimos nuestro gabinete dedicado a la psicología y la sexualidad, como hacemos cada 15 días, insisto, siempre los miércoles en este tiempo de radio, en este León en la Onda, en la sintonía de Onda Cero. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Buenos días. Como decimos, psicólogo, sexólogo y director de CEPTECO, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta que nosotros siempre le recomendamos, que se encuentra en el centro de la ciudad, en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. Hemos hablado ya en más de una ocasión con Miguel Ángel, y lo seguiremos haciendo, sobre la rapidez con la que pasa el tiempo, y decíamos, pero qué poquitos programas nos quedan hasta que se acabe la temporada, y es que nos quedan 4. Sí, solamente 4. Qué barbaridad. Cual, bueno, es una manera de valorar que ese tiempo pasa y que en el fondo tenemos experiencias diferentes y formas de vivir de manera distinta. Y cuanto mayores somos, más rápido nos pasa, desgraciadamente. Yo estoy muy contento porque me acaba de confirmar que la próxima temporada, a partir de septiembre, seguirá con nosotros. Lleva ya más de 25 años aquí Miguel Ángel, y yo pues le estoy muy, muy agradecido por estas colaboraciones que yo sé que ustedes también agradecen, ¿no? Por cierto, antes de entrar en el tema de hoy, vamos a hablar sobre sexualidad y discapacidad. Vamos a recordar que este tema del que nos vamos a ocupar los próximos minutos será el leitmotiv de la charla, de esa charla coloquio que vas a impartir tú dentro del ciclo de charlas de CEPTECO de este curso, el próximo día 14, martes 14 de mayo a las 7:30, allí en CEPTECO, en la Plaza Cortes Leonesas número 9. Ya saben los oyentes que es necesario reservar plaza. Exacto. Es gratuito el acceso, pero hay que reservar plaza porque el espacio es reducido. Sí. 987 26 15 62. 26 15 62 es la charla que pone fin al ciclo, ¿no? De este Exactamente, curso. de este año. Y vas a hablar precisamente eso, ¿no? De sexualidad y discapacidad. Exactamente, es el tema que hemos abordado porque normalmente siempre es lo más oculto y lo, digamos, más difícil de manejar y de entender en mucha de la población que tenemos. ¿Las necesidades sexuales de las personas con alguna discapacidad, Miguel Ángel, son las mismas que las de cualquier otra persona? Normalmente, de manera histórica, se ha considerado como personas asexuadas, es decir, que no tenían sexo. Y se ha pensado que no tendrían que formar pareja, no tendrían que casarse, no tendrían que tener hijos. Pero claro, las personas con diversidad funcional o discapacidad, que son términos, son sinónimos, necesitan las mismas emociones e impulsos sexuales que cualquiera de nosotros. La necesidad de afecto, la necesidad de intimidad es inherente a la naturaleza humana, y tener cubierta esa necesidad nos da un equilibrio emocional y psicológico importante. Y las familias muchas veces se han centrado en la educación física, si tiene un problema motriz, de lenguaje, de las conductas olvidadas en la vida cotidiana, olvidado en muchos casos la educación sexual. Entonces, consecuencia de esto que estás diciendo, podemos decir que estas personas suelen recibir una educación sexual, no sé si sesgada, menor, o no recibirla, de hecho. La mayoría de las veces no. De hecho, nosotros estuvimos trabajando varios años en un centro con personas con diversidad funcional. Fue innovador el tema de la educación sexual, nunca se había hecho, igual que otro tipo de temas, incluso la informática y todo ello. Nosotros fuimos los que intentamos, digamos, incluir dentro de ese currículum personal en aquellas personas que tenían diversidad funcional. Pero claro, tienen las necesidades sexuales frustradas en muchos casos, y nosotros lo vimos en su día, por no ser reconocidas ni valoradas por la sociedad en la que viven, ni las personas de su entorno, ni los padres, ni los propios educadores que tenían. Y normalmente el concepto siempre ha sido anticuado de la sexualidad en personas con diversidad funcional, con una finalidad meramente productiva o reproductiva. No son aptas para casarse, se decía, no son aptas para tener hijos ni cuidarlos, cuando en realidad es una opción más que podrían tener en función, lógicamente, de sus capacidades y limitaciones a la hora de desarrollar un poco una vida afectiva y personal lo más plena posible. ¿De qué tipo de discapacidad estamos hablando? ¿Mental, física únicamente? Sí, podemos ¿Hablamos de alguien que está en una silla de ruedas, por ejemplo, o de alguien que tiene un síndrome de Down? Digamos, diversidad funcional, tanto una persona de carácter físico, es decir, que tenga una discapacidad, por ejemplo, en silla de ruedas que tú has comentado, o con discapacidad intelectual, o problemas, digamos, de comportamiento, autismo, u otro tipo de patologías. Es decir, hay que integrar, en función de la persona que tenga
esa discapacidad, tenemos que ayudarle a una entidad básica, es un instinto básico como es el sexo, a educarle para que pueda disfrutar lo mejor posible y de la mejor manera posible su propia sexualidad. Estoy pensando mientras cuentas esto en la charla que vas a dar la próxima semana, muy útil para las personas interesadas y sobre todo sus familias, ¿no? Exactamente, para los padres sobre todo, claro, y educadores o personal de enfermería y demás que quieran ampliar esa información. De hecho, nosotros hicimos ya una charla, también coloquio en el Sagrado Corazón, que nos invitaron amablemente el AMPA de allí, la jefatura de estudios, y por lo tanto es una continuación a ese elemento de qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera para poder ayudar a los padres y educadores en este sentido. Hablemos de derechos sexuales. ¿Qué derechos sexuales tienen las personas con diversidad funcional? Pues la mayoría, como todos, los derechos a recibir información y ayuda en el área sexual, a ser protegidos contra el abuso, la violación o el acoso sexual, que eso es muy importante, sobre todo en personas con diversidad funcional, a explorar su propio cuerpo y descubrir las posibilidades de disfrutar de él, de obtener placer sexual. ¿Por qué no? Claro, tienen que hacerlo dentro de un campo de la intimidad o si tienen pareja, con el consentimiento de la otra persona. Pueden tener también, mantener relaciones sexuales y pueden formar pareja, si pueden, si tienen incluso el estado civil, pueden casarse y pueden elegir tener o no descendencia como cualquiera de nosotros en función de sus posibilidades. Lo que pasa es que muchas veces esa idea pacata o pequeña que todos tenemos de lo que sería una persona con discapacidad física, pues a veces hay elementos para mejorar la eyaculación en personas con parálisis, digamos, vertebral, que han tenido accidentes de tráfico y demás, porque no pueden tener hijos. Para eso están los procesos reproductivos, o aquellas personas que pueden cuidar a niños teniendo una cierta discapacidad mental, ¿por qué no se puede educar? Incluso pueden vivir en pareja. Nosotros, en pacientes, algunas veces hemos luchado precisamente con los padres para intentar ayudarles a que acepten esa posibilidad, a que les ayuden a emanciparse, que les ayuden a vivir en pareja y a disfrutar de una sexualidad sana, ¿no? Y si hay que valorar elementos de control de la natalidad para que no tener hijos, pues también hay que valorarlo, ¿por qué no? Es decir, es un elemento, yo creo que igual que otra persona tienen que tener los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Y estamos hablando de hoy en día, que hay que recalcar y subrayar esto que estamos comentando, cómo serían las cosas para estas personas hace 50, 100, 200, 300 años. ¿Usted imagina? Qué pena, ¿no? Hace poco, además, afortunadamente pueden votar y pueden elegir a sus representantes, con lo cual es un elemento más que me parece importante. La sexualidad, igual que el instinto de comer, el instinto de dormir, toda esa serie de variables, de poder elegir los derechos que tienen tanto derecho como cualquiera de nosotros. Miguel Ángel, ¿cuáles serían los objetivos y contenidos para dar una educación afectiva y sexual saludable para personas con alguna discapacidad o diversidad funcional, como estamos diciendo? En primer lugar, hay que adaptarlo un poco a esa discapacidad. Sí, es como tú dices, intelectual o sensorial, o daño cerebral o enfermedad mental, y se debe apoyar a esas personas con diversidad funcional. Primero, informarles sobre los afectos, sobre la sexualidad, desarrollar las habilidades interpersonales para manejar relaciones con los demás, el fomentar esas actitudes positivas hacia la sexualidad propia y a veces hacia los demás. Aceptar el derecho a la privacidad e intimidad, porque muchas veces chavales y chavalas no tienen intimidad, no pueden ni siquiera autoestimularse de manera privada, porque el entorno, para protegerles, les controla y eso no es lo mejor. Y después el asegurar esa protección y la autoprotección para evitar acoso o abuso, y después los padres para intentar ayudarles a satisfacer esas necesidades interpersonales como agente de modelado, primero ellos y después contingentes a esas pautas de salud sexual que puedan tener sus hijos o sus hijas, ¿no? Si estas personas pueden amar, pueden querer, pueden enamorarse, ¿por qué no van a poder tener relaciones sexuales? Por supuesto, mientras que sea, y si tienen conductas sexuales de autoestimulación o masturbación, pues ¿por qué no lo pueden tener? Lo que pasa es que igual que las tienen los jóvenes o las personas que van evolucionando, los pueden tener en un proceso de intimidad personal, no hacerlo en público. Pero claro, esa intimidad, ¿cómo se busca? Muchas veces no se tiene los niños y niñas de estas edades adolescentes, que ese desarrollo sexual pues empiezan a tenerlo de una manera abierta, pero claro, hay que enseñarles estrategias para que lo tengan en privado o que busquen afectos y cariños en sus parejas y puedan desarrollarlos, ¿no? Lo que pasa es que estas personas no lo tienen fácil, ¿no? No. ¿Con qué obstáculos se encuentran las personas con problemas de discapacidad en cuanto a su sexualidad? Pues a veces los peores enemigos son ellos mismos en muchas ocasiones. No consideran que tienen las mismas necesidades, que los demás no tienen derechos y consideran que no pueden hacerlo.
serlo, incluso tienen déficit en su propia estima personal, es decir, se consideran como feos, como desagradables, que su cuerpo no les aporta nada, cuando el cuerpo humano es bonito, da igual que tengamos una o menor o mayor belleza o peor belleza, además es un tema subjetivo, la belleza está en el interior, yo creo que es un elemento que hay que recalcar en la población en general, ¿no? Ahora que empiezan el tema del bikini, cosas de ese tipo, y las dietas, pues habría que valorar que en definitiva lo más importante es que uno se vea a sí mismo bien. Y después la falta también de demanda de profesionales que trabajen en este campo, que es un elemento que muchas veces defendemos y que creo que habría que, igual que en la educación, digamos, normalizada, habría que valorarlo también en este tema, ¿no? Y al final esa falta de reconocimiento social y a veces de derechos sexuales, hay que animar a la población a aceptar esas medidas que tengan o esos derechos sexuales en personas con diversidad funcional. Pues Miguel Ángel es un profesional que también se dedica a estos asuntos, ¿verdad? Y por eso nos ha hablado también de este tema que hoy hemos puesto sobre la mesa en nuestro gabinete de psicología y sexualidad y discapacidad. Miguel Ángel, muchísimas gracias y hasta dentro de 2 semanitas. Un placer. Noticias de la 1 aquí en Onda Cero. Vamos con ellas y después seguimos con nuestro León en la Onda.